En nombre del grupo Por un País Mejor, le damos la más cordial bienvenida a este tributo que rendimos a mexicanas y mexicanos destacados en el ámbito artístico, cultural, deportivo, político y académico. Bienvenidos a este programa que va al reencuentro con México. Carlos Ramos Padilla nació en la Ciudad de México el 26 de agosto de 1957. Estudió la licenciatura de Comunicaciones en la Universidad Nacional Autónoma de México. Se inició desde muy joven en los servicios informativos de la televisión mexicana. Fue reportero en Televisa y durante varias décadas conductor de noticias. De hecho, es considerado pionero de los noticieros radiofónicos de larga duración. Mi querido Carlos Ramos Padilla, qué gusto, muchas gracias por esta entrevista. Al contrario, halagado, gracias Juan Manuel Rentería, y sobre todo tratándose de ti, un verdadero profesional, una escuela del periodismo en los medios electrónicos fundamentalmente. Gracias por pensar en mí, Juan Manuel. Casi medio siglo en el periodismo, Carlos. Sí, me inicié muy joven, casi a los 17 años. Déjame decirte que tenía una gran inquietud por saber y conocer cómo eran los medios de comunicación, y esto me llevó a solicitar empleo a la entonces subsecretaria de Radiodifusión, antes RTC. Había un programa que se llamaba Noticiero Infantil para Niños y Similares, con Tomás Perrín, ya fallecido. Y fui a pedir, te voy a confesar algo, fui a pedir trabajo no para trabajar ahí, sino para que me dieran una credencial de reportero y con eso poder entrar a Telesistema Mexicano, hoy Televisa, para aprender cómo se hacía televisión con ustedes. Pero ¿cuándo, cómo te nació esta vocación? ¿En qué momento decidiste que el periodismo era lo tuyo? Mira, cuando yo era muy niño, mi papá era funcionario de la Universidad de México y tuve desde siempre el privilegio de ir al Estadio México 68 al Palomar. En aquel entonces, las transmisiones del fútbol se hacían precisamente desde el Palomar y transmitía don Fernando Marcos y Ángel Fernández. En alguna ocasión, cuando te digo todavía era muy niño, mi papá me llevó vestido de pumita y detrás de cámaras, en el medio tiempo del partido, me vio Ángel y me vio don Fernando Marcos y me hicieron pasar, me sentaron en sus piernas los 15 minutos de la mitad del partido. Al otro día, cuando llegué a la escuela, todo el mundo me había visto, Juan Manuel, era impresionante y me impactó la forma en que un medio de comunicación puede llegar a tanta gente en tan reducido tiempo. Después, en vecinos de pared a casa de mis papás, cuando yo era soltero, vivía don Enrique Llanes, un gran luchador de deporte, pero también luchador. Sí, pero también un gran hombre de la comunicación. Estaba con ustedes en Telesistema Mexicano, llevaba una sección que recuerdo se llamaba Cabalgata Deportiva Gillette, y generalmente transmitía con Raúl Velasco en el programa de Siempre Domingo, y me decía, 20. Y lo mismo me llevaba a Las Arenas a verlo luchar a él y a sus hijos, que me llevaba a Telesistema Mexicano. Ahí empecé todavía más a interesarme por cómo se hacía la televisión. Y me metía yo solo a ver los programas con Agustín Barrios Gómez, con Daniel Pérez Arcaraz, con Eduardo Andrade Sánchez. Veía yo todo lo que se hacía. Y un día, un hombre español, seguramente te vas a recordar, y lo vas a recordar con mucho afecto, un hombre de origen español, ojos azules muy intensos, me tomó de la mano y me dijo, ¿qué haces aquí? Le dije, tengo ganas de aprender esto, y me dijo, te voy a llevar con la madre de todas las experiencias. Y me llevó a la oficina de Jacobo Saludowski. Este hombre era don Sami, que era el encargado jefe de corresponsales internacionales de Televisa. Y al poco tiempo, pues ya estaba yo ahí adentro trabajando, haciendo reportajes, y después, junto con Fernando Schwartz, fuimos en la historia de la televisión mexicana los conductores de noticieros más jóvenes. Fernando en los deportes y yo en un noticiero que se llamaba Contacto Directo Nuevo Día, que se transmitía a las 12 de la noche. Ahí estaba Ángel Fernández, estaba Marta Venegas, estaba Pati Suárez, en fin. Y a las 7:30 en Contacto Directo conducía Juan Ruiz Gili. Y ahí empecé mi trayectoria en los medios, fundamentalmente en televisión. Ya después vino la radio, después vino la prensa y seguimos creciendo. ¿Qué sintió Carlos Ramos Padilla el día que vio su primer reportaje al aire? Me impactó mucho, me llamó la atención porque
le puse mucha energía, mucho talento, mucho esfuerzo, y ya verlo al aire es muy distinto, tú lo sabes, y además aprendiendo de ustedes que eran los grandes maestros del periodismo en la televisión. Yo recuerdo a nuestra querida Rita Ganem, por ejemplo, que después, y curioso, fíjate, al paso del tiempo, la vida me dio la oportunidad de ser director de noticias en varias empresas, y fui jefe de Rita Ganem, y fui jefe de Ángel Fernández, y fui jefe de Fernando Marcos, y de tantos monstruos de la comunicación como Jorge Zúñiga, como Fernando Marcos, estaba Luis Cáceres, León Michel, en fin. Interrumpo, de Sí. mí, también jefe mío en Radio 13. Bueno, tú eres un gran amigo, un colaborador, nunca fui tu jefe. Lo más difícil que has vivido como reportero, como periodista. Pues mira, te podría decir que fue la cobertura del accidente del Western de DC-10, no sé si recuerdas, que fue el accidente aéreo más grave en la historia de México, aquí en el aeropuerto internacional. Fue un momento muy difícil, me mandaron de inmediato, y lo primero que me encontré sobre la pista fue una cantidad impresionante de cadáveres. Y yo recuerdo que al día siguiente me enviaron nuevamente a esa cobertura, y entrando a la gerencia de la aerolínea, me encontré un joven que nunca se movió del escritorio enfrente de la secretaria. Ahí estuvo horas y horas y horas. Pero veías al gerente salir, estaban todos los familiares, y leía la lista de desaparecidos, de muertos y de vivos, y las reacciones, Juan Manuel, eran las mismas. Se reía el familiar, o lloraba, o gritaba, pero era la misma sensación si le decías que estaba muerto su familiar, o si estaba vivo, o si estaba desaparecido. Y este joven no se movía. Cuando ya se retiraron todos, le pregunté a la secretaria qué había ocurrido, y me dijo que ese muchacho era recién casado, que venía en primer vuelo su recién esposa, embarazada, y que había muerto. Pues no podía moverse, no podía hacer nada. Y fue impresionante, muy, muy impresionante. Tratar de traducir eso para que la gente te entendiera fue muy, muy, muy impactante. Las tragedias que has vivido, ¿te han dejado huella en tu vida emocional? Claro, por supuesto. Igual que a ti, yo creo que sufriste lo mismo que yo, no solo por ser reporteros, sino por ser mexicanos y por ser seres humanos en el sismo del 85. El periodismo te enseña a soportar muchas cosas que la gran mayoría no puede ver ni percibir, Juan Manuel. ¿Qué te parece, mi querido Carlos Ramos Padilla? Vamos a unos mensajes y regresamos. Con mucho gusto, claro que sí. En un momento, regresamos al Reencuentro con México. El momento Eternal Secret. Les quiero preguntar si ustedes han oído hablar de la astaxantina. Pues bueno, si no han oído hablar de ella, se las voy a platicar de qué se trata. Miren, déjenme platicarles un poco. Se extrae de una microalga del Mar Rojo y este maravilloso ingrediente es 550 veces más potente que la vitamina E. Es un poderoso antioxidante que ayuda a evitar el envejecimiento prematuro. Combate los radicales libres provenientes de factores como estrés, exposición al sol, fumar, tener una mala alimentación y la contaminación. Este producto lo encuentran en cápsulas y en crema. La combinación de ambos permite una mayor fijación que dará sobre todo mejores resultados. La línea de alta cosmética Eternal Secret cuenta con ellos en crema, el dermorreparador antioxidante con astaxantina, que con su uso constante ayuda a incrementar la elasticidad y firmeza de la piel, a disminuir y prevenir los signos de envejecimiento, es decir, las arruguitas. Y su perfecto complemento es la astaxantina en cápsulas con colágeno hidrolizado, que al ingerirlo trabaja desde adentro, ayuda a reparar y proteger el cutis, neutralizando los daños causados por el medio ambiente. Ambos productos forman parte de la amplia variedad de productos de la línea Eternal Secret. Alta cosmética a tu alcance, de venta exclusivamente en farmacias similares. Así es que ya saben dónde encontrarlos, en farmacias similares. Bueno, pues pruébenlos porque están muy buenos los productos. Eternal Secret. Alta, muy alta cosmética a tu alcance.
De venta exclusiva en farmacias similares. El ofertón del Dr. Simi es de martes a domingo y ahora tiene más productos. Sí, pregunta por el medicamento de especialidad que tu médico recetó y te puedes llevar 3, pero solo pagas 2. Hemos agregado más productos y de martes a domingo pagas 2 y llevas 3. Es el ofertón del Dr. Simi, solo de farmacias similares. La vida es un gran escenario. Ensayamos, reímos y oramos. Nos enfocamos tanto en ser protagonistas que nos olvidamos de nosotros mismos. Yo no hice caso ni vi las señales. Un infarto estuvo a punto de bajar el telón para siempre. Acude a tu médico. Él sabe cuál es el mejor tratamiento que seguro encuentras en farmacias similares. En farmacias similares contamos con lo más nuevo. Nebivolol 5 miligramos, 14 tabletas en solo 239 pesos. Su venta requiere receta. Consulte a su médico. Continuamos en este reencuentro con México. Carlos Ramos fue reportero y editorialista en los periódicos Novedades, El Universal y El Sol de México. Ha sido catedrático en la UNAM y ha escrito 5 libros. Ahora, Carlos Ramos Padilla, se te considera como un periodista crítico de mano dura. Pues no sé si sea de mano dura o no, simplemente de convicciones, Juan Manuel. Yo siempre en mis espacios he pedido 2 cosas, solo 2 cosas: pluralidad y respeto, nada más. Puedes tener la ideología que quieras, representar a quien quieras, tener la expresión que quieras, pero siempre con respeto a ti mismo y hacia los demás. Nosotros fuimos los creadores ahí precisamente en Radio 13 que tú mencionaste, que por 21 años duró la famosa tertulia. Y déjame decirte que la tertulia cumplía con 5 condiciones fundamentales, que pocos entendían, pero que sí se aplicaban. La primera es que yo no era el titular del programa, yo me convertía en un personaje más en esa mesa para poder participar y poder opinar, no dirigir. La segunda es que no había llamada del auditorio, eran los personajes que estaban convocados los que podían expresarse. La tercera es que siempre eran los mismos el mismo día, los que iban el lunes eran los mismos, los que iban el martes eran los mismos. La cuarta es que no había invitados. Tú no me puedes decir, oye, ¿puedo llevar al secretario fulano de tal? No, el invitado eres tú y solamente estás tú. Y la quinta y última es que no podías tú dejar de asistir y pedir que asistiera otra persona en nombre tuyo. Eran las 5 condiciones de la tertulia que casi siempre pues, se cumplían. Y bueno, ahí conocimos a personajes muy importantes. Eberto Castillo, a todos los miércoles, prefería ir a la tertulia que ir a la Cocopa cuando el conflicto zapatista allá en Chiapas, Elvester Gordillo, muchísima gente que pasó por ahí, que Luis Héctor Álvarez, David Garay Maldonado, en fin, muchísima gente que nos nutrió siempre. Yo recuerdo muchos años en varias estaciones, pero sobre todo en Radio 13, muchos años al aire. ¿Qué sentías cada vez que te ubicabas frente a un micrófono? Nervios, muchos nervios y a veces miedo. A veces miedo porque es una enorme responsabilidad que tienes hablarle a las personas y tratar de, con la voz, con la imaginación, con tu matiz, con el tono, tratar de explicarle, traducir lo que tú no estás viendo. Yo les decía, yo transmito 5 horas encerrado en un cuarto y les platico todo lo que no veo. Les digo el clima, las manifestaciones, las entrevistas, los personajes, los viajes. Fíjate, por ejemplo, una experiencia muy, muy dura fue transmitir la guerra del Golfo, la madre de todas las batallas. Otra más fue por los atentados al World Trade Center. Tú tenías que explicarle a través de la radio a la gente lo que tú estabas viendo o lo que se te estaba informando de lo que ocurrió en Nueva York. Algo que nos pasó en Radio 13, por ejemplo, es que fue la única empresa que en vivo transmitió el disparo a Luis Donaldo Colosio. Y no sabías qué hacer, porque estabas hablando de que al muy probablemente próximo presidente de México le habían volado la cabeza a tiros. Y si decías que había muerto y no era cierto, era muy riesgoso. Como decir que estaba vivo y ya estaba muerto de igual manera. Y la convulsión, y te gritaban que fue un cohete, que fue un zapatazo, y que se lo llevaron, y que fue un palazo, y que si estaba vivo, que si no estaba vivo, y en fin. Fueron momentos terribles, de altísima tensión,
y de muchos nervios, pero tenías que transmitir, tenías que decirle a la gente lo que estaba ocurriendo. O cuando salías a la calle en el sismo del 85 y no sabías si rescatar al que te estaba gritando entre los escombros o seguir cumpliendo tu labor informativa, que era para lo que estabas hecho, para tu vocación, tu profesión, y para eso te estaban pagando. No eras rescatista, eras reportero, y sin embargo estabas parado y estabas escuchando gritos de personas abajo de ti. Todo eso lo tienes que saber dominar y comprender y además transmitir, Juan Manuel. Ahora, la línea de Carlos Ramos Padilla ha sido dura, ha sido muy crítica, y a lo largo de todos estos 50 años, ¿nunca has recibido amenazas? Y por supuesto, claro que sí. Yo por mucho tiempo estuve amenazado de muerte. Yo por mucho tiempo no podía utilizar un vehículo propio para poderme transportar por los riesgos. Entonces, las autoridades me invitaron a usar, por ejemplo, el metro. Yo el primer metro que pasaba a las 5 de la mañana lo tomaba yo para poder llegar a la oficina, preparar el noticiero y poder transmitir. Pero era una condición que me habían puesto las autoridades porque ellos pensaban, y creo que así ocurrió, que entre tanta gente no iban a poder atentar contra mí a pesar de las amenazas que me llegaban. Y eran amenazas muy graves porque yo las recibía por correo electrónico y con fotografía. Y además eran como de película, Juan Manuel, eran recortes de letritas y te iban formando una oración y ahí la amenaza. Bueno, ¿y estas amenazas no te hicieron pensar en dedicarte a otra cosa? No, nunca. Nunca me dejé intimidar. Nunca he preferido ninguna otra profesión la que yo escogí. Yo he dicho que no tengo derecho a equivocarme porque antes era un oficio, ahora es una profesión. A mí me acreditó la Universidad de México para poder ejercer, tengo una licenciatura en ello. No me puedo equivocar. Soy periodista por los 4 costados. Estuviste en radio, en televisión, en prensa escrita. Es correcto. ¿Dónde se siente mejor como periodista Carlos Ramos Padilla? Hoy la televisión me encanta porque juegas con la imagen, pero también pierdes mucha la oportunidad de explicar. Si la imagen te da todo, si cuando tú viste los aviones impactarse en el World Trade Center, creo que no necesitabas decir nada, simplemente mostrarlo. Pero cuando estás en radio es absolutamente lo contrario, no tienes la imagen, tienes que decirlo todo. Y cuando escribes, tienes la enorme responsabilidad de saber que queda todos los días a revisión, cada palabra, cada peso de palabra y reflexión que transmitiste en tinta. Nos encontramos con Carlos Ramos Padilla, espléndido periodista mexicano, Premio Nacional de Periodismo. Gracias. En un momento regresamos al Reencuentro con México. ¿Rechinar? Las puertas. Y para que la vida siga sin dolor, tenemos lo que necesitas para prevenir y tratar los síntomas de dolor, inflamación y rigidez de movimiento en las articulaciones. Tú, como el Labo Vázquez, en farmacias similares cuentas con Simiflex Trim por solo 115 pesos. Si persisten las molestias, consulte a su médico. En farmacias similares contamos con lo más nuevo. Glucosamina con condroitina, 1500 sobre 1200 miligramos, 15 sobres por solo 299 pesos. Su venta requiere receta. Consulte a su médico. No es momento de bajar la guardia. El riesgo no ha pasado y debemos mantener a raya cualquier complicación por diabetes. Por eso, en los consultorios de Fundación Best, al lado de farmacias similares, todos los martes de este mes, medimos gratis sus niveles de glucosa. Lo esperamos los martes para medir gratis su glucosa. Cuando sabes que tienes diabetes, te espantas, tratas de cambiar, pero no es sencillo. No esperas estos gastos y todo es muy caro. Y como no había síntomas, hasta que perdí la pierna. Hoy sé que la vida sigue y que farmacias similares cuenta con el glucómetro más moderno y las tiras reactivas más económicas. Sí, G-Mate, de venta con el Dr. Simi. En apoyo de su economía, Farmacias Similares le ofrece medicamentos de última generación para el tratamiento de la diabetes. Pregúntenos por el que su médico le recetó. Continuamos en este reencuentro con México. Con una trayectoria periodística de casi medio siglo, Ramos Padilla fue presidente de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. En la actualidad conduce el programa de televisión Va en Serio y el noticiero radiofónico En la Noticia. Mi querido Carlos Ramos Padilla, ¿cómo nace tu programa Va en Serio?
Cuando era el gobierno de Enrique Peña Nieto en el Estado de México, se fortaleció como nunca a Mexiquense TV, al sistema mexiquense de televisión. Y entonces se dio la oportunidad de crear lo que se llamó la barra política del canal. Empezamos a transmitir a las 9 de la noche de lunes a sábado. El programa Va en Serio fue el primero que inició, fue los lunes. Los martes estaba Elisa Lanís, se llamaba el programa Para Elisa. Los miércoles estaba Rosario Robles, con Tere Vale, me parece. Los jueves estaba Raúl Cremú. Los viernes estaba Fausto Zapata. Y los sábados, Porfirio Muñoz Ledo, que fue también la primer barra referente en la televisión por la pluralidad en un canal estatal de televisión. Así nació Va en Serio, y nació con la propuesta, como lo dice el nombre, de que las cosas fueran contundentes, fueran reflexivas, fueran de síntesis, fueran de análisis, y con los personajes que estuvieran haciendo en ese momento la historia, que estuvieran escribiendo las noticias. Platícanos, mi querido Carlos Ramos Padilla, algunas anécdotas, de esas anécdotas difíciles, otras chuscas, otras penosas que te hayan ocurrido al aire. Bueno, son muchas, desde compañeros que se han caído de la silla en plena transmisión y no puedes contener la carcajada y la gente dice, pues es que se ríe, ¿no? Lo están viendo. Mira, empiezo por una, en Radio 13, por una muy dolorosa, es una circunstancia inédita. Yo tenía mucha jerarquía y mucha autoridad dentro de Radio 13. Mi noticiero empezaba muy, muy temprano, a las 5:30 de la mañana ya estábamos al aire, quizá un poco antes. Y un día llegando, los portones de la empresa estaban totalmente abiertas y el policía, totalmente alarmado, me pidió que subiera rápido a la cabina porque había una emergencia. Yo era director de noticias y tenía la autoridad para en ese momento determinar lo que se necesitara. Al subir me encuentro que el conductor del programa anterior había muerto, le había dado un infarto. Caray. Y se había pegado en la cabeza con el micrófono y tenía un hematoma en la frente, pero estaba tirado junto a la silla, muerto. Y entonces decidí abrir micrófonos con toda prudencia porque me habían dicho, no digas nada porque la esposa de él está escuchando al aire, no puedes decir que se murió su marido. Entonces, con toda prudencia, hice un llamado a los servicios de emergencia para que acudieran a Radio 13. Y en lo que llegaban, pues inició el servicio informativo. Y entonces, pues yo estaba transmitiendo, Juan Manuel, con mi compañero muerto en el suelo junto a mí. Cuando me mandaban a corte comercial, yo lo saltaba, apagaba la luz, me salía de la cabina, guardábamos silencio y cuando regresaba al aire exactamente lo mismo. Prendía la luz, saltaba el cuerpo y seguía transmitiendo mientras llegaban las asistencias para retirarlo de las instalaciones. Fue un momento muy duro y además pues podíamos habernos metido en problemas porque te digo que cuando cae y se pega en la cabeza, pues la autoridad quizá concluiría que se había generado algún tipo de violencia o algo, ¿no? ¿Cómo resumiría Carlos Ramos Padilla casi medio siglo en el periodismo, dando noticias, haciendo comentarios, haciendo reportajes, haciendo crítica, haciendo periodismo? Pues que me falta mucho, Juan Manuel. Tú me llevas muchos años de experiencia. Creo que deberíamos estar al revés, yo te debería estar entrevistando. O sea, ustedes fueron escuela. Yo recuerdo que los veía cuando yo entraba a Televisa. ¿Te acuerdas del Wagen? Este muchacho claro, que claro. Vendía frituras ahí en el piso de Televisa. Bueno, yo entraba junto con el Wagen y los veía a ustedes, a los grandes monstruos de la televisión mexicana, cómo conducían, cómo orientaban a la opinión pública, cómo hablaban del país. Ahora nos falta mucho. Estamos viendo cambios interesantes, insólitos, sorprendentes, inimaginables. Nos cuesta mucho comprender algo que está pasando. Yo creo, Juan Manuel, has de coincidir conmigo, nunca en la historia, por lo menos en la mía, había registrado tanta confrontación, tanto distanciamiento, tanto radicalismo, tanto enfado entre nosotros los mexicanos. Estamos estresados, estamos cansados de una crisis económica, política, en fin, muy difícil. Entonces, estas etapas, un cambio climático, es decir, nos estamos enfrentando a una tecnología innovadora, nos estamos enfrentando a esquemas que ni tú y yo habíamos pensado. A ver, Juan Manuel, yo te preguntaré a ti, acuérdate cómo transmitías.
cuando empezaron los celulares. Ahora todos en la calle, en la vía pública, somos reporteros, somos fotógrafos, somos videograbadores, denunciamos, sancionamos, manejamos titulares, en fin, todo esto ha cambiado y ahora muchos de los jóvenes nos están enseñando que nuestro periodismo, quizá, nuestra comunicación, nuestra tecnología ya es obsoleta, tenemos que ir evolucionando. ¿Cuál es el futuro para los medios de comunicación, para la prensa escrita, la prensa radiofónica, la prensa por televisión? ¿Cuál es el futuro que tenemos los periodistas mexicanos? Pues yo creo que un mayor terreno para activarnos, Juan Manuel. Ayer o antier veía uno de estos famosos memes que decían que cuando tú y yo veíamos televisión solo había 3 canales y transmitían hasta las 8 de la noche para regresar a las 6 de la mañana. Y ahora no sabes qué ver porque no ves nada. Entonces tienes 150 canales que te ofrecen de todo y no le atinas a pescar realmente qué es lo que te interesa. Pero sin embargo hoy pues nos permite esto que estamos haciendo en este momento, Juan Manuel, entendernos, no sé si por la pandemia o por circunstancias, pero a través de este mecanismo mágico. Tú estás haciendo televisión, yo estoy haciendo televisión en este momento vía Zoom. Y si quieres, ahorita nos podemos conectar con cualquier funcionario, cualquier personaje en el mundo. Y lo que a nosotros nos costaba un dineral una transmisión en aquellos años, Juan Manuel, ahora es absolutamente gratis. Y es Carlos Ramos Padilla, además de reportero, de periodista en toda la amplitud de la palabra, escritor, ya tienes en tu haber 5 libros. Es correcto, sí. Y fíjate que yo siempre juré y perjuré que nunca iba a escribir, y bueno, pues ya ves, por ahí andamos. Pero déjame decirte que el gran orgullo de esos 5 libros es uno fundamental, que se llama El sentir del exterminio. Porque te digo que mi padre era funcionario del UNAM y era abogado, egresado de la Facultad de Derecho. Y parte fundamental de ese libro fue su tesis profesional con la que él se recibió. Él hablaba de la necesidad de exterminio que tenemos los seres humanos a través de las guerras. Y a mí me tocó ir a reportear el cambio de la perestroika allá en Rusia, en Moscú. Y entonces se me ocurrió pues añadir algunos capítulos a la tesis de mi papá sin que mi papá se enterara, porque mi papá estaba bastante delicado ya de salud. Y déjame decirte que días antes de que mi papá muriera en el hospital, le pude decir que él y yo éramos coautores de su propio libro. Y así fue como nació El sentir del exterminio, y de eso me siento profundamente orgulloso. ¿Satisfecho, Carlos? No, nunca estoy satisfecho. Nunca. Sé que afuera de mi ventana hay muchas cosas por descubrir, y si me quedo adentro, pues ya no la hice ese día. No, hay muchas cosas que tenemos que hacer, muchas cosas que tenemos que intentar y muchas cosas que tenemos que cambiar, Juan Manuel. Carlos, te agradezco muchísimo la entrevista. No, al contrario, el agradecido soy yo, y siempre mi cariño, mi respeto y mi reconocimiento a tu profesionalismo, que déjame decir que a pesar de muchas de las limitaciones que a veces tenemos, mostramos que somos enormes cuando queremos hacer las cosas. Decía don Jorge Zúñiga Campos, con grandeza vive quien hecho a grandeza está. Y pues tenemos que seguir ese camino. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos Ramos Padilla. Gracias a usted. Yo soy Juan Manuel Rentería. Hasta la próxima. En farmacias similares contamos con lo más nuevo. Nebivolol 5 miligramos, 14 tabletas en solo 239 pesos. Su venta requiere receta. Consulte a su médico. En la casa del actor viven estrellas. Estrellas que mantienen su luz y la brindan a quienes comparten con ellos una sonrisa. Actrices, actores, bailarines, cirqueros, cantantes que nos dieron sus sueños para mantener vivos los nuestros. Que nos dieron su talento y su trabajo para entender que la vida puede ser más amable y que hoy nos necesitan. Farmacias Similares apoya permanentemente a estos artistas en retiro porque el show debe continuar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la ayuda. Gracias. Dios lo bendiga. Don Víctor, muchísimas gracias.
Este es el testimonio de huéspedes ancianos de la Casa del Actor a los que usted está ayudando de verdad. Es usted el mayor de nuestros benefactores. Muchas gracias, doctor Simi. Tú puedes unirte y mantener arriba el telón en la Casa del Actor. Visita www.casadelactor.org o escribe a casadelactor@hotmail.com para conocer cómo puedes ayudar y permitir que en nuestro firmamento sigan brillando las estrellas. Gracias, Chato.